Buenas noches, señoras, señores y jóvenes en general, hombres y mujeres. Hoy día, 24 de enero del 2016, soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con más de 40 años de experiencia profesional, que he obtenido mi bagaje, mi acervo jurídico, de recortar del Diario Oficial del Peruano desde el año 1968, se puede decir hasta hoy día, todas las modificaciones de la Constitución y las leyes más importantes que salen en este Diario Oficial del Peruano, que es la primera fuente de donde brota, de donde aflora, de donde surge el derecho. También recorto la jurisprudencia a través de las sentencias que emite la Corte Suprema en casación, civil, penal, por ejemplo, y también los fallos que emite el Tribunal Constitucional en sus 7 procesos constitucionales. Y por último, la tercera fuente, que es la doctrina, a través de la opinión de las abogadas y abogados especializados en cada área del derecho. Con este conocimiento es que produzco este programa, y basado lógicamente en lo que yo veo en el diario La República, en Hildebrand, en sus 13, en el diario Uno, por ejemplo, ¿no? Que son verdaderos comunicadores sociales de lo que acontece, de lo que acaece, de lo que sucede en el Perú. En mi programa jurídico Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo, número 101, voy a hablar principalmente sobre el candidato a la presidencia del Perú el 10 de abril del 2016, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, quien recientemente, el 19 de este mes de enero del 2016, en una entrevista en la televisión ante la periodista Pamela Acosta, quien sobre la actuación que le correspondió a este expresidente del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, en el caso de las muertes de 23 policías y 10 nativos de Bagua, en Bagua le dice: señor García, en su momento, la Defensoría del Pueblo, en su informe, había señalado que el telón de fondo había sido la discriminación y la exclusión. Y yo recuerdo, y de hecho están los archivos, que usted tuvo 3 intervenciones que fueron bastante cuestionadas. En principio, el artículo que escribió sobre el perro del hortelano. También usted señaló que los ciudadanos de esta zona no eran ciudadanos de primera clase, ante lo cual se enfurece este cínico, cobarde y delincuencial candidato a ser presidente del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, quien a esta periodista Pamela Acosta, con una falta de hombría, aunque ya él es muy macho, como el día que un joven le dijo corrupto y tuvieron que agarrarle las manos al joven para que este condenado, con el 1,91 m que tiene, le pegase una cachetada. No puede ser más cobardón, más pusilánime este condenado. Entonces, y le dice enfurecido: no, perdone, le exijo ahora sí formalmente que usted me diga en dónde, porque esa es una mentira absoluta. Le ruego que la pase. No, lo que he dicho es que en nuestro país no hay ciudadanos de primera y segunda. Eso es lo que he dicho exactamente. Pero le ruego que eso no se repita, porque es una de las maldades que se usa contra los políticos. Desfiguran la historia y ponen frases que uno no ha dicho nunca. La verdad, señora, señor y joven, que usted, que no conoce a este delincuencial expresidente del Perú, con hechos delincuenciales
en el primer gobierno particularmente. En el segundo lo están librando los jueces y fiscales apristas. Dice, bueno, yo digo, pues no, el día 5 de junio del 2009 hay un video que cualquiera de ustedes, usted señor, usted señora, usted joven, hombre y mujer, puede ir a internet y ver el video de la entrevista de la periodista Pamela Costa y Alan García para demostrar lo mentiroso, lo mendaz, lo defraudador, lo engañoso que es este candidato a ser presidente del Perú el 10 de abril del 2016, Alan Ludwig Gabriel García Pérez. Se reproduce precisamente el video del 5 de junio del 2009, en donde este candidato a ser presidente del Perú el 10 de abril del 2016, Alan Ludwig Gabriel García Pérez dice, refiriéndose a los nativos de Bagua que protestaron por la consulta previa frente a los decretos legislativos como el decreto legislativo 1097, por lo que ocurrieron las muertes de 33 personas, 23 policías y 10 nativos de Bagua. Él dice, esas personas no son ciudadanos de primera clase. ¿Qué puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos? Tú no tienes derecho a venir por aquí, de ninguna manera. Asimismo, en esta entrevista, la periodista Pamela Costa le dice a este candidato a ser presidente del Perú el 10 de abril del 2016, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, lo otro que usted también señaló, que usted de alguna manera cuestionó sus creencias religiosas, porque no era posible que adoraran a los apus, a los cerros, ante lo cual este candidato a ser presidente del Perú el 10 de abril del 2016, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, se vuelve a molestar y le dice a la periodista Pamela Costa, le ruego que me saque, ¿dónde he dicho eso? Hay otro video que también cualquiera de ustedes, usted señor, usted joven, hombre o mujer, puede ir a internet y ver el video de este candidato a ser presidente del Perú el 10 de abril del 2016, Alan Ludwig Gabriel García, para demostrar lo mentiroso, lo mendaz que es este candidato, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, en donde se reproduce el video de la entrevista que le hace otra periodista a este Alan Ludwig Gabriel García Pérez, en donde refiriéndose a las creencias religiosas de los nativos, dice, en tercer lugar, derrotar las ideologías absurdas, panteístas, que se creen que las paredes son dioses y el aire es Dios, en fin, pero ya volver a esas fórmulas primitivas de religiosidad, donde se dice, no toques ese cerro porque es un apu, y está lleno del espíritu milenario y no sé qué cosa. Al respecto de las muertes de 23 policías y 10 nativos en Bagua el 5 de junio del 2009, debo señalar jurídicamente que los nativos de Bagua estaban legitimados en sus protestas de varios meses porque se sustentaban en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, número 169, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por el Perú el 19 de febrero de 1994, en cuyo artículo 6, numeral 1, literal A, se establece textualmente que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Es importante saber que los tratados internacionales tienen mayor categoría jurídica que una ley o un decreto legislativo como este 1097, ya que el artículo 55 de la Constitución de Estado del Perú señala y ordena lo siguiente: los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional, y así lo reconocen
tanto el texto único ordenado del Código Tributario como la ley del procedimiento administrativo general, que establece que son fuentes del derecho, primero, las normas constitucionales, segundo, los tratados internacionales, después, las leyes o las normas con este rango como un decreto legislativo. Entonces, este es abogado, este no es un ignorante, lo que pasa es que es un mentiroso, un descarado, no tiene moral, no tiene vergüenza. Alan Lube y Gabriel García Pérez. Tuvieron que producirse estas 33 muertes para que se derogaran estos decretos legislativos que nuestros hermanos y hermanas de las regiones más olvidadas de nuestro Perú reclamaban su derogación. Una de las ministras del corrupto segundo gobierno de Alan García Pérez, la de Comercio, Mercedes Araoz, impedía o cuestionaba la derogatoria de los decretos legislativos 1097, 1094 y 1095, afirmando que atentaban contra el Tratado de Libre Comercio celebrado con los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora postula a la vicepresidencia de la República del Perú con Pedro Pablo Kuczynski Godard, que le perdonó, o mejor dicho, que se opuso a que la SUNAT cobrase los 1.000 millones del norte, de la cual Pedro Pablo Kuczynski Godard fue 5 años presidente del directorio, 1994 a 1998. Los verdaderos culpables de este genocidio, estos 23 policías y 10 nativos, ha sido precisamente este candidato a ser presidente el 10 de abril del 2016, Alan Lube y Gabriel García Pérez, por dar los decretos legislativos 1094, 1095, 1097. Y por otro lado, también son responsables de este genocidio los congresistas apristas, fujimoristas, de Solidaridad Nacional, del Partido Popular Cristiano, de la Unión por el Perú, congresistas de Pedro Pablo Kuczynski Godard, de César Acuña Peralta, quienes mantuvieron la vigencia de estos decretos legislativos que violaban la Constitución y la Convención Internacional 169. Pero en este Perú, donde existen fiscales y jueces corruptos, se ha abierto instrucción solo contra los nativos de Bagua y no contra este candidato a ser presidente del Perú, Alan Lube y Gabriel García Pérez, y de los antes citados congresistas de todos los partidos liberales. Este candidato a ser presidente del Perú el 10 de abril del 2016, Alan Lube y Gabriel García Pérez, es abogado por añadidura y es un habitual mentiroso. Por ello, hace muchos años, el 16 de agosto de 1991, se publicó un artículo mío en donde destaco su mendacidad, su engaño, su mentira, que titulé precisamente por los actos de este expresidente del Perú, Alan Lube y Gabriel García Pérez, un ex presidente mendaz. Ahí tienen, el peruano, viernes 16 de agosto de 1900, me pusieron César Cifuentes Abogado, un expresidente mendaz. ¿Qué digo yo acá? Debo indicar que una persona o funcionario público digno de sí mismo, si alguien lo acusa de tener algún dinero en un banco, sea nacional o extranjero, y sabe que esto es falso, es él quien exige encolerizadamente que judicialmente se establezca la falsedad de esta acusación, y no con esa falta de hombría, ese descaro, esa deshonestidad con esta periodista Pamela Costa, para decirle: ¿cuándo he dicho esto? Mentiroso del diablo es. Prosigo. El expresidente Alan García Pérez se está fundamentando recientemente una acotación del impuesto a la renta que le ha practicado por 70 céntimos de INTIS la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria en lo concerniente a su declaración de impuesto a la renta por los años que se le cuestionan, por sus ingresos por estos años que no guardan relación con su declaración jurada de bienes y rentas,
lo que se conoce en impuesto a la renta como incremento patrimonial no justificado. Con la capacidad moral que tengo por haber demostrado honradez, porque esta no se dice, se prueba cotidianamente en la Dirección General de Contribuciones 1965-1975, en donde inclusive fui premiado por trabajo sobresaliente en las empresas públicas EPCHAP 1975-1978 y la Empresa Nacional de Tabaco 1982-1983, y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde fui catedrático de Derecho Tributario y Derecho Aduanero en la Facultad de Ciencias Contables y Derecho 1983-1987. Debo manifestar que tal documento tributario que el expresidente García alega en su favor es nulo ixo iure. Podría yo expresarles más cosas, pero acá yo añado, ¿no?, de que el escándalo de los sobornos a funcionarios del Banco Central de Reserva en el caso BCCI, en donde parece que los coimearon con $3 millones. Figueroa y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, estos dos, lógicamente no siguieron investigando, porque ahí están pues los jueces como Jesús Oller Rodríguez, como Waldo Jáuregui, como Javier Enrique Mendoza, como Luis Henry o Ángel Henry Romero Díaz. Para eso han colocado en las fiscalías a Margot Echaíz Ramos, a José Antonio Peláez Bardales, a Víctor Raúl Rodríguez. En realidad, acá digo, la tragedia ética que para todo peruano digno significa el hecho de que el ex ministro de Agricultura Remigio Morales Bermúdez del gobierno aprista posee un banco norteamericano sumas millonarias, como ha aparecido una noticia. El hecho noticioso de que varios funcionarios apristas ingresaron a los Estados Unidos de Norteamérica con cantidades enormes en dólares que no guardan relación con sus declaraciones juradas. Debo resaltar que en el gobierno aprista, en el año 1986, aconteció el contrabando de armas que contenía el barco Pía Vesta, que pese a que había información confidencial de tal contrabando, no se capturó a este barco. Se fraguó documentación a través de una operación aduanera de reembarque que posibilitó además que el barco Pía Vesta variase su puerto de destino y por ello enrumbase a Panamá, en donde gobernaba en aquel entonces el general Manuel Antonio Noriega. Estas fueron las armas que recibió el movimiento revolucionario Tupac Amaru, donde está su compadre Víctor Polay Campos. Yo digo, de todo lo precedentemente expuesto, el fiscal de la Nación y los fiscales, los jueces y vocales y los congresistas deben dar un buen ejemplo de cómo un funcionario público cumple su función de acuerdo a la Constitución, artículos 62, 232, 184 y 183 respectivamente. Me estoy refiriendo a la Constitución de 1979. Culmino, miren con lo que yo digo. Son las personas que ocupan dichos cargos los que lo dignifican y no estos aquellos. Lo que ha pasado con Satanás Cipriani. Él es el cardenal de Lima, del Perú. ¿Acaso este hombre que ocupa este cargo de cardenal dignifica a lo que es un cardenal del Perú, como Gualberto Guevara o como Landázuri, por citar dos? Yo digo, son las personas que ocupan dichos cargos los que lo dignifican y no estos, aquellas. Por eso considero que un buen sacerdote era Marco Arana Segarra, que fue expulsado por Satanás Cipriani. Ahora tendría que expulsar al Papa, porque piensa igual que el padre Marco Arana, que está en la lista con la única que es honrada de estos 6 postulantes al Perú, como son Keiko Sofía Fujimori Gucci, Alan Rubio Gabriel García Pérez, Alejandro Toledo Manrique, Pedro Pablo Kuczynski Godard, César Acuña Peralta, el que en 1989
y lo pueden buscar ustedes en el Diario Popular, embriaga a una adolescente de 16 años, la viola, la embaraza, y según la esposa de él, dice, le regaló una casa con la que han callado tanto a esta, que ya no es una adolescente, es mayor de edad, y a sus familiares. Con los 56 millones que gana el Picaflor del Norte o el Lobo Feroz, porque cree que todas las mujeres son Caperucitas Rojas, ahí lo ven también en Facebook, en una fiesta de cuando era alcalde de Trujillo, besando apasionadamente en la boca a una de las funcionarias de este. Es decir, cree que con los 56 millones que ha dicho que percibe por las universidades de la cual es el promotor, el dueño, ¿no? O el socio mayoritario, me imagino, ¿no? Imagine la cantidad de plata que ganan estas universidades, que están exoneradas de impuestos generales a las ventas, de impuestos a la renta, y que lógicamente, ¿no?, son defendidas por el actual presidente del Congreso, que ha sido el jefe de imagen de la Universidad César Vallejo, del Picaflor del Norte, o el Lobo Feroz del Norte, César Acuña Peralta. Entonces, prosiguiendo, pero todos estos 6 candidatos a la presidencia del Perú el 10 de abril del 2016, como Keiko, Sofía, Fujimori, Gucci, Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, César Acuña Peralta, Pedro Pablo Cusinque Godard, Alejandro Toledo Manrique y Julio Armando Guzmán Cáceres, sus gobiernos son liberales, donde el Estado no debe intervenir, salvo para otorgar concesiones millonarias a las empresas mineras, petroleras, gasíferas, violando la Constitución y los tratados internacionales, como la Convención 169 de la OIT, u otorgando la entrega de las aportaciones de los trabajadores y trabajadoras a las AFP, que estas empresas sí pueden tener pérdidas de 6.500 millones y ganan, pese a esto, 1.200 millones de comisiones, ¿no? Increíble, en donde estas AFP y comunicadores sociales como Jaime de Altaus, Aldo Mariatti, Mónica Delta, Juan Paredes Castro, Raúl Vargas, dice, acuérdense que Raúl Vargas fue a Holanda con gastos pagados por la AFP Integra, ¿no es cierto? En donde ellos dicen, ¿no?, que pese a estas pérdidas millonarísimas de estas AFP y los ingresos millonarios, 1.200.000, ¿no?, los trabajadores y las trabajadoras son incapaces para administrar los fondos que hayan acumulado. Para eso están las AFP, que tienen sus pérdidas y que aparte ganan sus comisiones, ¿no? Por ejemplo, un trabajador o una trabajadora en 30, 40 años ha acumulado 300.000, pero y quiere tener ese dinero que es suyo. Las AFP y estos políticos de estos, ¿no?, que yo he nombrado los 6, más estos comunicadores sociales que están pagadazos en miles de dólares mensuales, ¿no?, tanto por las empresas televisivas como las de los periódicos del comercio, Radio Programa del Perú, por ejemplo, ¿no? Ellos dicen, ¿no? Esos 300.000 de cada trabajador, nosotros lo vamos a administrar. O sea, el trabajador, la trabajadora no puede sacar estos 300.000 soles y ponerlos en una entidad crediticia que, por ejemplo, le puede dar 8% al año, que serían 24.000 soles, con lo cual tendría un sueldo él de 2.000 soles. Aparte, mantiene su capital de 300.000 soles para cualquier eventualidad, compra, etcétera, que pueda darse. Eso es lo que, por ejemplo, en el caso del economista liberal Julio Armando Guzmán Cáceres, para mí no es un joven, es un niño, ¿verdad?
no sabe lo que quiere. ¿Ustedes lo han escuchado hablar? Una de las cosas que dice: mi esposa para la olla. Yo creo que decirle a un hombre del Perú, o una mujer también del Perú, porque para mí ambos son igualitos: ¿sabes qué, esposa? Tú trabajas mientras que yo, a ver si ya he sido ministro, viceministro de Ante Humala, he sido secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros, a ver si me liga algo, y de ahí pues, ¿no? Entonces, y lo que es más grave, primero dice que la consulta previa no va. Después cambia de opinión, precisamente pues por las rechiflas, por la repulsa, por el reclamo que hay. Más que todo porque no conoce que es una norma de derechos humanos, que tendrían que cambiar la Constitución. De otro lado, también dice que la unidad de inteligencia financiera debe pasar a la presidencia del Consejo de Ministros de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahora ha vuelto a cambiar de opinión, pero ¿no será porque él ha sido secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros? Y la unidad de inteligencia financiera fue fundamental para descubrir los delitos que ha incurrido el presidente con su esposa y otros más, Nadine Heredia Alarcón, por lavado de activos y defraudación tributaria. Precisamente este es delito precedente y delito fuente. ¿Por qué razón? Porque este presidente Moisés Ollanta Humala Tasso con su cónyuge Nadine Heredia Alarcón hicieron suyas estas cantidades de dinero que ingenuamente personas naturales, jurídicas, le enviaron para sus campañas el 2006 y el 2011. Y al haberla hecho suyas, con las que compraron bienes muebles e inmuebles, tuvieron que presentar su declaración de impuesto a la renta. Y como también la cónyuge Nadine Heredia Alarcón emitió recibos de honorarios profesionales que han resultado falsos, porque los representantes legales de las empresas han dicho: yo no he dado los $56,000, yo tampoco he dado los $100,000, etcétera, etcétera. Entonces ha cometido esta cónyuge el delito de falsedad genérica. Entonces yo digo, por estos delitos, este par, Moisés Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón, el 28 de julio del 2016, salvo que se vayan a Corea, pero con estos congresistas que tenemos, pues, con 97% de ilícitos penales, por Dios, ¿no? Yo estoy viendo ahí La República, por Dios, ¿no? Acá dice 2 sentenciados, acá dice, y 4 procesados en la lista de APP, a su madre. Y la Córdoba de Fujimori, de Keiko Sofía Iguchi Fujimori, y Julio Gagó Pérez, y la Chacón. Es decir, por Dios, ¿qué cree? Aparte de que esta mujer que permitió que a la madre la desnudasen, le aplicaran electrochoc, la torturasen, ¿no? Si no quiere a su madre, no quiere a nadie. Y aparte de que la madre precisamente denunció que los parientes de su esposo se habían apoderado de ropa y de dinero proveniente de japonesas y japoneses del Japón, millonarias sumas, que hasta ahora, si han ido a Japón, no se les puede extraditar. ¿Qué ha dicho Keiko Sofía Fujimori Iguchi esto? Ella habla, es decir, como si políticamente fuera virginalmente equiparable a la Virgen María. Pero yo creo que es otro tipo de María,
en cuestiones de política. No quiero inclusive tocar el peculado por haber recibido más de 3 millones con sus 3 hermanos, no para sus estudios acá, sino en Norteamérica, todo pagado, con plata que estaba presupuestada y se sacó de los servicios de inteligencia de las 3 armas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina, más Policía Nacional del Perú. ¿Y por qué no sucedió nada? Por esta porquería que hay de fiscales y jueces apristas. Los fiscales, particularmente la Gladys Margot Echaíz Ramos, se equivocó. En lugar de formalizar denuncia penal o investigación indagatoria, cuál es la terminología actual, por el delito especulado, lo hace por enriquecimiento ilícito, en donde los únicos que están sujetos a este delito son funcionarios públicos. ¿Keiko fue funcionaria pública? ¿Hiro, Sachi, Kenji? Ninguno. Por eso es que se han salvado. Entonces, ustedes saber, señora, señor, joven, hombre o mujer, yo no quiero referirme a los apristas, fujimoristas, Solidaridad Nacional, de Lourdes Flores, que fue abogada de un procesado por narco y de lavado de activos, César Cataño Porras, de Comunicore, Oscar Luis Castañeda Locio, ¿no? De Alejandro Toledo Manrique. De eso también quería hablar ahora. He tocado el punto este. Este ha estado manchado por el caso de las firmas falsas. ¿Se acuerda usted de Carmen Bulca, que se llevó a Ecuador, a Colombia, después vino, cambió como Montesinos cambió respecto a Marta Chávez, a Luz Salgado? El caso de CONACEP, de la cervecera, y el último de Coteva, en donde hay un juez que ha sentenciado a favor de Alejandro Toledo Manrique. No obstante, pese a que fue 6 años miembro del partido de Perú Posible. Por lo tanto, esta sentencia, este fallo padece una nulidad absoluta. Y lo digo para que escuchen ustedes en base a los artículos 307, numeral 1, 311 y 313 del Código Procesal Civil, y los artículos 5 en romano del título preliminar y 219 numerales 7 y 8 del Código Civil, cuyos textos a continuación expongo. Código Procesal Civil, artículo 307. Causales de recusación. Las partes pueden solicitar que el juez se aparte del proceso cuando 1. Es amigo íntimo o enemigo manifiesto de cualquiera de las partes, demostrado por hechos inequívocos. Hay algo de lo cual no hay la menor duda, no cabe la mayor equivocación, el menor hierro. Él ha sido un miembro del partido Perú Posible, 6 años. No puede ser más amigo, más pro Toledo, que esta condición de los 6 años que ha tenido en Perú Posible. Artículo 311. Impedimento, recusación y abstención. Las causales de impedimento y recusación se aplican a los jueces de todas las instancias y a los de la Sala de Casación. El juez a quien le afecte alguna causal de impedimento deberá abstenerse y declararse impedido tan pronto como advierta la existencia de ella. ¿Él acaso es un enfermo mental? Para que él no haya advertido, no se haya dado cuenta que él tenía una causal de recusación terrible por los 6 años que fue de Perú Posible. Artículo 313. Abstención por decoro. Cuando se presentan motivos que perturban la función del juez, por decoro o delicadeza puede abstenerse mediante resolución debidamente fundamentada
remitiendo el expediente al juez que debe conocer de su trámite. Código Civil, artículo 5 del título preliminar en números romanos. Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público. Hasta ahí no me nada, para que lo entiendan. Normas de orden público es, por ejemplo, una norma del Código Procesal Civil, ¿no? Claro. Interesa al orden público, ¿no? Interesa a todos, ¿no? Que esta norma se respete. ¿Qué dice el artículo 219 del Código Civil? El acto jurídico, señor juez de Perú posible, el acto jurídico es nulo, séptimo, cuando la ley lo declara nulo. Ya dice bien claro, es nulo el acto jurídico contrario a las leyes, o sea, del Código Procesal Civil, que interesan al orden público. Octavo, en el caso del artículo 5 del título preliminar, lo que les acabo de señalar. Debo culminar. La única postulante que sí ha luchado por el bien común, o sea, el que beneficia a las mayorías, como a los trabajadores, a las trabajadoras, a los campesinos, a las campesinas, a los jubilados, a los pensionistas, como estos de la AFP, y además es honesta, honrada, diferente a estos 6 que yo he nombrado. Es Verónica Mendoza Fritsch, de Frente Amplio. Los otros, con sus candidatas a vicepresidentas, tienen problemas de ilícitos penales que no se han formalizado por la corrupción que hay en determinados jueces y fiscales, salvo el fiscal de la Nación actual, Pablo Sánchez Velarde, y los miembros actuales del Tribunal Constitucional. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias.